Cineteca Perdida es un podcast de producción independiente, por ello te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentras en todas ellas como @Cineteca Perdida. Y si no te quieres perder ningún episodio estreno, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Ahora te dejamos con este nuevo capítulo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cineteca Perdida. Mi nombre es Claudio Tapia y en esta ocasión me acompaña mi buen amigo Héctor Muñoz. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Claudio, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Aquí ansioso de hablar de esta película del año 2007 del director Paul Thomas Anderson. Del gran Paul Thomas Anderson. El gran Paul Thomas Anderson, sí. Uno de mis directores favoritos. Ah, muy bien. Titulada There Will Be Blood, o también conocida en español como Pozos de Ambición y Petróleo Sangriento, creo que llegó acá a esta zona de Latinoamérica. Así es. Sí, a mí generalmente no me gustan los títulos en español cuando le cambian la literalidad, pero en esta ocasión me quedo con estos títulos en español, weón, me gustan más. Cualquiera de los dos que There Will Be Blood. Sí, yo coincido. De hecho, es algo que había pensado antes del podcast y yo decía, sí, es una de esas traducciones que no me molesta para nada. Claro, le hace como más justicia a la película. Sí. Pero bueno, son weas nomás. Así es. Antes de continuar, entonces, como es tradición, Héctor, póngale nomás con la sinopsis de la película. Voy entonces. Daniel Plainview, un minero sin riqueza, se traslada a una pequeña ciudad de California donde se dice que el petróleo fluye literalmente del suelo. Decide entonces probar suerte en compañía de su pequeño hijo. En este lugar perdido donde cada cual lucha por sobrevivir, conocerá al carismático pastor Eli Sunday, con quien establecerá una conflictiva relación. Y aunque el petróleo le permitirá hacer su fortuna, siempre habrá costos que pagar. No sé si le hace tanta justicia a la sinopsis. Sí, es que para qué contar más también. Sí, yo creo que es una película bien lineal. No sé si pasan tantas cosas, sino que cómo pasan. Sí, igual yo creo que pasa harto, esta vez que con esa sensación. ¿Sí? Sí, porque, bueno, yo había visto esta película obviamente en la época de su estreno. No la vi en el cine, lamentablemente. Ya. Pero a mí no me gustó mucho la primera vez que la vi. O sea, no es que no me haya gustado mucho. Sabía que había visto algo bueno, algo diferente incluso. Sí. Pero no me pasó eso de, rayé con la película. Tuvieron que pasar un par de años para verla de nuevo y ahí recién me pescó por donde debía. Probablemente el problema era yo, que no estaba preparado para una película así. Quizás no tenía mucho rollo fílmico todavía. Pero años después me generó la sensación que debía generarme. A mí me pasó un poco parecido, ¿ah? Yo debo decir que ahí coincido. La primera vez que la vi, yo creo que no la vi para su estreno, sí, pero cuando la vi, no sé si me pegó tanto, me gustó, pero claro, yo venía de haber entrado hace un tiempo atrás, yo creo, en el mood del señor Paul Thomas Anderson. De hecho, yo llegué a Paul Thomas Anderson por Punch Drunk Love, desde el 2002. Claro, después fui a Magnolia y fui a Boogie Nights y quedé maravillado con Paul Thomas Anderson. Sí. Quedé realmente muy prendado de su cine, de lo que hacía, de estas películas, de lo que proponía, ¿cachai? De todas las cuestiones que tienen que ver con lo visual, pero también con las actuaciones que me mataban. Sí. Y claro, cuando vi Petróleo Sangriento, quizás la vara estaba tan alta con esas otras películas que la puse seguramente más bajo que todas esas. Pero también lo mismo, es decir, después al volver a ver la película, uno va encontrando quizás un montón de otras cuestiones que no ve uno en la primera vez. Siempre los primeros visionados son engañosos. Claro. Pero claro, después uno va como entrando en la dinámica de la historia, en la dinámica también de la atmósfera de esta película, que creo que es clave para poder entrar ahí. Y nada, pues después en realidad se convierte en una tremenda obra. No sé si a todo el mundo le gusta, porque no creo que sea del gusto de todo el mundo, pero sí es una película notable en muchos sentidos. Sí, absolutamente. De hecho, yo vi The Master ahora, en esta pasada, aproveché. ¿Ya? Y a mí The Master me gusta mucho. Pero ¿sabéis qué? Sentí más especial esta película, weón. Ya. Creo que The Master es más particular. Pero esta la sentí mucho más especial. La sentí como más legendaria. Quizás como más trascendente al tiempo. Sí. No lo sé.
hay gente, weón, que adora The Master y que podría asesinarme ahora mismo, ¿cachai? Sí. Pero siento que esta es más película, no sé si me explico, weón. No sé si es lo que estáis tratando de decir, pero a mí, ¿sabes cuál es la sensación que me genera esta película? Que es como de estas películas que representan al cine. Como que esta película se podría haber hecho hace 50 años atrás. Tiene como este sentido como de trascendencia cinematográfica. Como que a mí me da esa sensación, porque por ejemplo me pasa con Magnolia, o me pasa con Boogie Nights, o me pasa con Punch Drunk Love, que son películas que uno pudiese poner, son películas modernas. Claro. Y The Master yo creo que por ahí también está jugando con eso. Pero esta, en este caso, como que tiene un tono clásico. Sí. De hecho, la película en un momento es como una especie de western. Entonces yo creo que por ahí puede ser que esté lo que estáis diciendo tú. No sé si es exactamente lo mismo, pero a mí me generó una sensación en ese sentido. Sí, bueno, ahí hay dos elementos que son muy importantes. Una, que la óptica que usa Paul Thomas Anderson en muchas secuencias es óptica que usaban en los western. Los western claro. como más clásico y todo eso. Sí, po. Y lo otro es que Paul Thomas Anderson, entiendo que todos los días, durante mucho tiempo, antes de rodar, se acostaba viendo The Treasure of Sierra Madre, Ya. El Tesoro de la Sierra Madre, de John Huston. Ah, ya, no la he visto esa. Es muy, muy buena. Ya. Y desde ahí sacó cierta tonalidad para el rodaje de esta película. Perfecto. Entonces, Sí. claro, sí, bebe mucho de lo que tú estás diciendo, como de ese cine más clásico, sobre todo el de John Huston. Yo creo que esta película tiene mucho desde ahí. De hecho, Paul Thomas Anderson le pasó unos documentales narrados por John Huston a Daniel Day-Lewis para que se preparara para el personaje de Daniel Plainview. Ah, Para que perfecto. viera cómo modulaba, el tono de voz que tenía. De hecho, este tono de voz de Daniel Day-Lewis es muy no de él. Sí, po. De hecho, como que lo más grave que habíamos escuchado antes era en Gangs of New York. Claro. Pero acá usa un tono así, una weá como... Es como un demonio prácticamente. Sí, pues una cuestión bien lúgubre. Sí. Sí. Así que no estáis muy alejados de lo que estáis diciendo. O sea, yo siento que tiene mucho sentido. Bueno, hay una cuestión también con la película que podemos entrar inmediatamente a hacer referencia a ciertas cuestiones técnicas. Dos en particular, que una tiene que ver con lo que estamos diciendo ahora, pero otra también que está relacionada con la música, Uf. que es de Johnny Greenwood, ¿cierto? Que Sí. yo no sé si es la primera película que está musicalizando Johnny Greenwood o había hecho algo antes en cine, ahí me pierdo. Había musicalizado un documental que se llama Bodison. Y ya. de hecho, gracias a eso, fue uno de los contratiempos que tuvo para no ser nominado al premio de la Academia ese año. Porque esta es una partitura increíble. No, es para notable. escucharla solo, así onda, sin Sí. estar viendo la película si uno quiere. Sí. El problema que tuvo es que precisamente acá usa algunos fragmentos de Bodison, precisamente el documental, y Ya. también usa unos pedacitos de material compuesto por Arvo Pärt y Brahms. Entonces no era perfecto. un score totalmente original. Ya. Así que no pudo entrar a ser nominado al premio de la Academia. Probablemente se lo habría llevado. No, sí, por eso, porque además a mí me parece que la película le debe mucho de la atmósfera a la música. Es decir, cuando uno empieza a ver la película, que la gente que nos está escuchando ya la ha visto, Sí. y se recordará probablemente, durante un buen metraje de la película al principio no pasan muchas cosas. Y de hecho hay muy poco diálogo. La película parte casi como una película de cine mudo. Sí. Por eso digo yo que tiene como esta atmósfera también a cine más clásico. Pero esa música hace que uno entre en un mood y en una atmósfera bastante tétrica. Bueno, es muy cuático Sí. lo que hace la música, porque siendo una película que no tiene nada que ver ni con el terror, ¿cierto? Ni con el misterio propiamente tal, te pone en ese ámbito y empiezas tú a ver una película que es bien desconcertante la primera vez que uno la ve, porque Sí. no sabéis muy bien para dónde va. Sí. Entonces como que la música te va llevando para un lugar y tú no sabes si efectivamente vais para ese lugar, Claro. o la película va a contar otra cosa, pero en un momento parece literalmente una película de terror. El mismo apunte que yo tenía sobre el comienzo. La música de terror del inicio. Ese era mi apunte. Así que estamos totalmente de acuerdo. Yo también, cuando empecé a verla ahora, no recordaba cómo comenzaba. Y yo decía, weón, ¿qué onda la música? Sí, Y puta, tiene mucho sentido también en el contexto de que este es un minero, está abajo, ¿cierto? Bajo tierra, ¿verdad? Sí. Y es como un demonio saliendo de su cueva, po, weón, ¿cachai? Saliendo Sí, po. de abajo del infierno. Entonces,
me pareció muy relacionado ahora. Sí. De hecho, yo había, bueno, lo que había, no sé si leído o escuchado, ya no me acuerdo, sobre el personaje de Daniel Plainview, es que lo habían construido también inspirándose de alguna manera en Drácula. Sí, Y algo claro, así. hace todo el sentido después cuando uno ve a este personaje. La película se llama There Will Be Blood. Ujú. Tiene una relación ahí con esa idea de la sangre, ¿cierto? Que se puede interpretar de varias maneras, de todas maneras después en la película, pero te hace entrar en esa lógica. Es decir, esta película tiene incluso nexos que uno pudiese encajar con hasta Nosferatu, ¿cachai? Así como que te pone en esa situación. Bueno, y este personaje también, que después uno lo va conociendo en la medida que va avanzando la película, que parte precisamente, como decís tú, saliendo desde las entrañas de la tierra, Ujú. y que es un tipo que lo vemos en una situación también bastante precaria, ¿cierto? Un minero que está a puro ñeque y a pura fuerza manual tratando de obtener algo de riqueza, ¿cierto? Y en la medida que vamos avanzando vamos viendo este personaje y sus ansias, ¿cierto? De poder, de ambición, de dinero, etcétera, etcétera. Y se va transformando también en esta especie de monstruo con varias capas además. Sí. Entonces, claro, es un personaje súper tétrico al final. Y hace mucho sentido también, bueno, con lo visual, pero también con la música que estábamos hablando. Claro. Bueno, básicamente lo que te está diciendo la película es que el sueño americano lo logran solamente personas como él, con ese tipo de características. El weón sale del hoyo Sí. y cuando sale, que sale arrastrándose porque se acaba de quebrar una pierna, la cámara hace un movimiento hacia arriba y nos muestra unas montañas. Sí. Por ende te está diciendo, de aquí hasta allá te tenéis que arrastrar, hasta llegar a la montaña. Claro. Eso es lo que yo comprendo al menos. Y finalmente eso es un poco lo que pasa. Sí, creo de yo. hecho por eso también me gusta el nombre en la traducción, pues, Pozos de Ambición. Ya. Porque además te ponen una situación que de algún punto también se vuelve un tanto inverosímil porque no te dicen la distancia que el tipo recorre arrastrándose. Eso quedó en la mesa de montaje. Sí estaba como el periplo. Ya, perfecto. Por eso esta película tiene un montaje exquisito. Después voy a hablar de algunas cositas del montaje que son increíbles, weón. Sí, de más, porque en esa parte, claro, te muestran, como decís tú, esas montañas y te manifiestan de alguna manera ese trayecto que tiene que hacer arrastrado y el tipo llega. La película no necesita mostrarte nada más, simplemente Nada. darte cuenta de que este tipo va a hacer cualquier cosa por obtener lo que quiere, po. Claro. Inmediatamente, que bueno, y también esa magia que tiene este personaje que es Paul Thomas Anderson, que a mí también me gusta mucho, uno de mis directores favoritos también, que todavía sin diálogo, sin nada, te presentó un personaje, weón, Sí. pero de manera increíble, así como que te dijo, mira, Sí. con este weón vamos a estar toda la película, increíble. Y sabéis muy bueno. que no hay diálogo como tal hasta el minuto 14:30. Sí, Yo lo po. noté. Porque en un momento hablaron y dije, oh, puta, por fin hablaron. ¿Qué minuto fue este? Paré y anoté. Tal y cual. hay unas palabras sueltas que dice el personaje, pero en un momento dice como, no, a los 5 minutos. Claro. Pero no hay diálogo como tal, o sea, diálogo entre dos personas. Entonces, lo encuentro increíble yo también, weón, y que nos cuente todo eso. O sea, a uno le queda claro durante todos esos primeros minutos, primero que el tipo no está buscando petróleo, Claro. es un minero, Sí. está buscando otra cosa y después te das cuenta de que lo que está buscando es plata. Sí. Después te das cuenta de que encontró esa plata, después te das cuenta que tiene este accidente y después te das cuenta, sin que te muestren nada, que el tipo se arrastró hasta llegar a donde podía vender la plata. Que ahí le pasan $500, una cosa así, y después tenemos un salto a cuando tiene una de estas, no sé cómo se llaman, extractoras, taladradoras, no sé cómo se llaman, Sí, sí. que es muy precaria, ¿verdad? Está hecha así con una madera muy mierda. Sí, muy y artesanal. uno dice, optó por no seguir en la minería, sino que empezar a buscar petróleo, porque esta es la época en donde todos estaban buscando petróleo Claro. en Estados Unidos, todos empezaron a buscar petróleo Claro. y se dieron cuenta de que los primeros tipos que encontraron petróleo se estaban volviendo millonarios y todo eso. Claro. Todo eso te lo cuenta en 15 minutos y más, incluso hasta la adopción de un hijo te la cuenta ahí. Claro, claro. Increíble la weá. Todo, absolutamente todo te lo cuenta en 15 minutos y uno dice, esto es una genialidad. Sí. O sea, ¿qué otro director podría hacerlo tan bien? Quizás hay varios, pero hay que ser genio. Son directores genios los que pueden hacerlo. Sí, yo creo que no sé si habrán tantas discusiones al respecto, pero Paul Thomas Anderson, si no es el mejor director norteamericano de los últimos 20 años, está ahí peleando contra otros muchos seguramente, pero el tipo está entre los mejores directores. No es gratuito tampoco que, por ejemplo, que a mí siempre me llama mucho la atención, que para mí Paul Thomas Anderson trabaja con los mejores actores y las mejores actrices que tiene a disposición. Yo creo que todo el mundo quiere trabajar con él.
personalmente, y por supuesto esto de manera muy sesgada, es el mejor director de actores. Ujú. O sea, yo creo que en sus películas todos y todas actúan de manera Sí. memorable. Ha trabajado con, bueno, Daniel Day-Lewis, ha trabajado con Joaquín Phoenix. Philip Seymour Hoffman. Con Philip Seymour Sí. Hoffman, que es mi favorito de la vida, mi actor favorito es Philip Seymour Hoffman, entre otras cosas por las películas que hizo con Paul Thomas Anderson. Claro, y no estuvo en esta porque estaba en Cinecdoc, tenía ¿Verdad? conflicto de agenda. Y bueno, y después murió, obviamente. Sí. Eso también habla de un director que tiene no solamente una filmografía, sino que me imagino yo, por supuesto, esto uno nunca lo sabe, pero debe haber seguramente ahí un tras bambalinas de un tipo muy meticuloso, pero que también le saca mucho trote a estos actores que son realmente unos monstruos. O sea, Sí. la actuación de Daniel Day-Lewis aquí en There Will Be Blood es memorable para muchos, una de las mejores Sí. actuaciones de la historia, si es que no, para muchos dicen que es la mejor, ¿cachai? Bueno, esas discusiones siempre están abiertas, pero eso hace también que la obra en sí misma sea muy atrapante, que son todos estos elementos que se van conjugando, ¿cierto? Bueno, Sí. la fotografía, la actuación, la música, ¿cierto? Y que te van atrapando finalmente y que, bueno, tú decís, bueno, estoy viendo, como dijiste tú al principio, una gran obra, ¿cachai? Quizás en la primera parte, cuando la vi la primera vez, no me enganchó tanto, pero después te das cuenta de que viste un trabajo, pero maravilloso Sí. en muchos sentidos. Sí, yo creo que eso que tú dices de Paul Thomas Anderson con los actores, donde mejor da resultado acá, o donde mejor se nota, es con el niño que hace de HW. Sí, po. Que se llama Dylan Freezer, o Freezier, no sé cómo se pronuncia. O Frasier. Es que es Freasier. Ah, dejémoslo ahí. Bueno, con Dylan. Con Dylan. Este niño Dylan, que lo encontraron en una escuela de ahí de Texas. Y entiendo de que la mamá no quería dejarlo actuar en la película porque la mamá no tenía idea quién era Daniel Day-Lewis. Entonces, ¿qué hizo? Fue como en ese tiempo arrendar alguna parte de algún DVD, algo así, o comprar un DVD. Claro. Pero tuvo la mala fortuna que se puso a ver Gangs of New York. Entonces, vio la actuación de Daniel Day-Lewis y dijo, ni cagando dejo a mi hijo con este loco de mierda, po, weón. Pero la producción lo que hizo fue que Bravo. le llevaron una copia de La Edad de la Inocencia. Ah, Y ya, ahí perfecto, vio la ya. actuación, o sea, el rango actoral que tenía Daniel Day-Lewis y que era un tipo súper dulce al final y todo. Sí, sí. Entonces ahí dio permiso a este niño, que es un niño enigmático, Sí. ¿verdad? Además tiene una cara que ya se la quisiera cualquier otro director para, no sé, weón, para cualquier tipo de película con niños. Sí. Es excelente, lo hace súper bien, tiene una naturalidad increíble. Así que, nada, yo creo que ahí se nota lo de Paul Thomas Anderson en cómo dirige a sus actores. No, y además que no es menor, o sea, el papel que hace este pequeño actor Gran peso de la película. es muy importante para la historia porque Sí. uno de los elementos claves de este personaje, el Daniel Plainview, es la relación con su hijo. Sí. Que al principio también, dentro de estos primeros minutos de la película donde no se nos dice mucho, simplemente se nos muestra, vemos a este niño, todavía un bebé, ¿cierto? Con estos mineros que están ahí tratando de encontrar petróleo. No sabemos muy bien, pero se nos insinúa, ¿cierto? Que es el hijo de Daniel Plainview y que después los vemos juntos, qué sé yo, pero al principio todo es muy nebuloso y después los vemos ya padre e hijo en una situación que parece ser, ¿cierto? Muy natural, pero que después se va desnaturalizando mientras pasa la película. Y claro, Ujú. este personaje de este niño, los diálogos que tiene con su papá, no sé si te fijaste, pero ahora cuando yo la veía yo decía, yo también soy papá, entonces, por supuesto no me tocó nunca ser minero ni estar en esas situaciones, pero yo decía, qué loco porque lo que nos está contando la película es una relación padre-hijo donde las conversaciones entre ellos son conversaciones de negocios. Sí, No tiene ninguna sí. conversación padre-hijo así como de hablar de algo de la vida, sino que constantemente pareciera, ¿cierto?, que fueran como socios. Y yo creo que es más o menos lo que está pasando en la película. Sí. Que son socios de un negocio, ¿cachai? Y es muy, muy, muy interesante porque después, bueno, lo que va a pasar después con el hijo y lo que va a terminar al final en el desenlace de la película, yo creo que tiene mucho que ver con esa relación padre-hijo muy extraña que se nos presenta. Sí, absolutamente, estoy súper de acuerdo. Son como socios. Sí, bueno. Donde uno tiene más poder que el otro nomás. Claro.
Y de hecho el niño, no sé si te acordás, que en un momento habla con esta niña en este pueblo cuando llegan, que finalmente va a ser su mujer, ¿cierto? Sí. Y él también con ella están hablando, y también el tema de conversación de él es hablar sobre el negocio de la familia, ¿cierto? Porque en el fondo es eso, es un negocio familiar el que tienen. Sí. Entonces el niño como que le está contando y explicando a su amiga en ese momento qué es lo que están haciendo y de qué se trata y etcétera, etcétera. Entonces Claro. es una versión niño de este personaje que es Daniel Plainview. Claro. De hecho, le dice algo así como esas son nuestras maquinarias. Exacto. Oye, a todo esto no dije que la película está basada en una novela del año 1927 de Upton Sinclair, que se llama Oil, Petróleo. Ya. Pero creo que está basada como en las primeras 100 páginas, creo que es una novela bastante larga. Entiendo como que después se va como por otra onda. La historia recorre otros aspectos de la vida del personaje. Entonces Paul Thomas Anderson dijo, no, me baso en esto y hago el guión a partir de Como en esto. la premisa nomás. Sí, Claro. sí, básicamente eso. Y lo cambiaron de tiempo porque esta historia transcurre entre el 1898 y 1927. Sí. Y la historia de la novela transcurre como en los años 20 nomás. Así Perfecto. que esos fueron los arreglos que hizo Paul Thomas Anderson. Y bueno, la fotografía, weón, que está hecha por Robert Elswit, ¿verdad? Que está en todas las películas de Paul Thomas Anderson hasta Inherent Vice, excepto The Master. Y es Perfecto. increíble esta fotografía, la cagó, tiene unos momentos, pero uff. Y ¿sabéis qué me gusta mucho acá? Que Anderson está más controlado con los movimientos de cámara, weón. Sí. Es muchísimo más sutil que sus películas anteriores. Sí. Hay una Steadicam, ¿verdad? Que él hace estos típicos movimientos, los tiene en algunos momentos de la película, que son un poquito más rápidos, Sí. pero hay otro en donde es muy, muy sutil y es más, hasta se nota un poco el movimiento del humano con la cámara, Claro. siendo que una Steadicam. Entonces eso la hace más orgánica, la hace como más cercana a los personajes. Encuentro la raja la weá. Y yo sé que eso probablemente no es como, ay, me salió así. No, quiso hacerlo así. Sí, tiene algunas tomas que son, como decís tú, bien pausadas, que son largas, donde vemos a los personajes sobre todo, que yo creo que también, o sea, trabajar con una máquina como puede ser Daniel Day-Lewis, yo creo que te debe dar mucha tranquilidad poner la cámara en la cara de este personaje, ¿cierto? Ujú. Y que haga lo que tiene que hacer sin hacer corte, weón. Claro. Porque las películas también anteriores de Paul Thomas Anderson tienen más cortes, tienen como más dinámica en el montaje. Sí. Y en este caso como que hay... Te permite de hecho sobre todo ver como el paisaje, entender como la situación en la que están. Hay varias cuestiones ahí técnicas que tampoco yo soy un súper experto en eso, pero sí me llamaron la atención porque te permite tener la presencia del personaje muy constante frente a la cámara. Sí. Bueno, digamos que el personaje del Daniel Day-Lewis, no sé si son 2 o 3 escenas donde no aparece, pero Dos partes. él está constantemente frente a la cámara. Sí. No es fácil, yo creo, hacer ese tipo de cuestiones. No es fácil para el actor. No. Y también el director tendrá que tener, me imagino, una confianza casi ciega para dejarle la cámara encima a un actor o a una actriz, ¿cachai? Para que haga lo suyo sin necesidad de estar cortando, porque los cortes también sirven para eso, ¿cachai? Para tapar pifia, qué sé yo, un montón de cosas que están ahí y que se utilizan como recursos, porque las películas, Claro. por supuesto, tenéis que ir tratando de manejar y de equilibrar un montón de cuestiones. Sí, bueno, igual es Daniel Day-Lewis. Le podéis poner una cámara de seguridad encima y el weón te hace una weá oscarizable. No, todo el rato, absolutamente. Y bueno, Sí. y tiene estos movimientos como muy sutiles y también cómo usa el foco. Hay una utilización del foco en donde Paul Thomas Anderson hace que tú te concentres en lo que él considera importante. Y esta vez hay mucha más intención que en sus películas anteriores, pese a que a mí me encantan todas las películas anteriores. He dicho miles de veces que Magnolia es una de las películas que más me llega al corazón. Sí, sí. Pero acá está absolutamente en su mejor momento, creo yo, Paul Thomas Anderson. Sí, no sé si el pick. Tampoco digo que es la mejor, que la que más me gusta, pero yo creo que The Master, no sé si será su pick de rendimiento. Es que después también le pasa como muchos directores que empiezan ya a trabajar sobre cuestiones más personales o sobre historias que quizás no son tan Claro. vendibles, entre comillas. Claro. Porque yo creo que en taquilla, Inherent Vice, El Hilo Fantasma o Licorice Pizza quizás no son tan taquilleras como fueron algunas de sus películas anteriores. Yo creo que ahí ya empieza Claro. como a tener esta capacidad también de hacer lo que quiera, porque el tipo puede hacer lo que quiere. Sí. Pero sí, en The Master yo creo que ahí Petróleo Sangriento, The Master está en su pick de rendimiento, este directorazo. Sí, oye, un paréntesis respecto a la película que estamos hablando, es que quiero referirme a The Master de nuevo. ¿Sabes qué me pasó con The Master esta vez?
que sentí que en The Master él intenta hacer lo que no tuvo tiempo de hacer en Petróleo Sangriento. A ver, ¿cómo eso? Esta lucha de poderes entre dos personajes. Está mucho mejor desarrollado en The Master y yo creo que por eso nos gusta mucho. Pero a mí me pasó que si le la pongo a competir con Petróleo Sangriento me parece mucho más película. Ya. Un poco lo que decía al principio. Sentí que The Master era más, pese a que es increíble, a mí me gustan mucho las dos, ¿cachai? Onda, son de mis favoritas de la vida esas películas y casi todas las de Paul Thomas Anderson. Bueno, yo le perdono hasta Inherent Vice. Aunque no hay nada que perdonar porque Inherent Vice también es buena, ¿cachai? Pero... Que es más desconcertante, no, pues. Sí. Que hay con una sensación de que, puta, la weá, no sé si la entendí. No, ya, bueno, pero sí. Y de hecho, yo creo que es un buen elemento el que planteas porque nos va a permitir hablar un poquito de esta gran pugna que hay en la película, como nudo crítico en la historia, que son estos dos personajes. Que claro, hasta ahora estamos tirando todas las flores al señor Daniel Day-Lewis, pero hay otro actorazo que está ahí también trabajando y haciendo un papel memorable, que es Paul Dano, que es este pastor. Nunca queda claro si es que es protestante o es católico. Yo entendería que es protestante porque Estados Unidos es un país protestante. Pero no hay intención de decirlo en la película. Es como una religión cristiana, nada más. Eso es como lo que uno tiene que entender, ¿no? Exacto. Esa es la intención de Paul Thomas Anderson, además. Y claro, tienes a este personaje que se va a convertir de una manera bien particular también en el antagonista, en esta ambición de estos dos personajes por lograr lo que quieren. Por un lado tenemos a Daniel Plainview tratando de obtener riqueza y poder, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos también a este pastor que parece que no tuviera nada, ¿cierto? Ni siquiera oratoria, y de a poco se va convirtiendo en este líder religioso de este pequeño pueblo, y con unas ansias también de poder y con unas ansias de participar y como de estar presente, como lo hace la religión, pues en el fondo estar presente en todo. Claro. Y un personaje también muy carismático y que finalmente se vuelve esta piedra en el zapato, entre comillas, para Daniel Plainview, pero que también entran como en un choque muy interesante, muy intenso. Son notables las escenas cuando interactúan ambos. Muy, muy, muy intensa en todo sentido. Y nada, pues eso también tiene que ver con un rollo con respecto al poder, pero también el poder en este caso, del dinero, del capitalismo, ¿cierto? Y el poder de la religión, que son dos cuestiones que en algún momento también van de la mano. Bueno, son varias cosas que la película va planteando que yo no sé si son a propósito, en el sentido de que Paul Thomas Anderson esté queriendo hacer una analogía exclusiva de la historia del capitalismo en Estados Unidos. Pero yo creo que sí está tocando varios temas que son históricos. Sí. Yo tengo una teoría sobre eso, pero no voy a hablar de ello todavía. Porque quiero conversarte sobre dos cosas primero con respecto a lo de Paul Dano. Una es un dato duro y la otra es una experiencia personal que me pasó a mí con su personaje. Primero el dato duro. Kel O'Neill se llamaba el actor que iba a ser de Eli Sunday. No eran hermanos gemelos en el guión original. Paul Dano iba a ser a Paul Sunday, que es el hermano que le pasa el dato a Daniel, ¿verdad? Sí, y después no aparece nunca más en la película. Ese era su papel. Paul Dano estaba listo, rodaron ese papel. Paul Dano dijo muchas gracias, me voy. Pero, ¿qué pasó? Que Kel O'Neill, aquí empieza un poco una cosa como una leyenda urbana, que Kel O'Neill decían que se sintió demasiado intimidado por Daniel Day-Lewis, porque Daniel Day-Lewis es actor de método y el weón está todo el día metido en el personaje. Entonces no le hablaba o lo trataba mal, pero Daniel Day-Lewis ha desmentido eso. Y finalmente trascendió de que Kel O'Neill, que era este actor absolutamente desconocido y que después de esta decisión siguió siendo desconocido en su peor decisión de la vida probablemente. No sé quién es, así que... Se llama Malcolm Paul Thomas Anderson y decidió renunciar. Ya habían empezado a rodar, como te digo. Paul Dano había grabado su secuencia con Daniel Day-Lewis. Entonces decidieron que Paul Dano hiciera Eli Sunday y cambiaron el guión y los volvieron hermanos gemelos. Y por eso sale después Paul Dano como Eli. Eso fue lo que pasó en la película. Y mi experiencia personal es que cuando yo la vi la primera vez, y aquí viene un cagazo mental brígido que me pasó, veo al personaje Paul Dano, yo lo conocía, me gustaba como actor, yo decía, este weón va a ser bueno. O sea, ya es bueno en realidad, ya había salido en Little Miss Sunshine, ¿verdad? Y en otras películas. Y aparece como Paul Sunday, pasa un rato, ¿verdad? Y aparece como Eli Sunday. Y Daniel Day-Lewis le pone una cara cuando se presenta que yo pensé que Paul Sunday
era el mismo Eli Sunday, que se estaba haciendo pasar por él y como que lo había engañado, como que él lo había llevado a su propia casa nomás. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Que yo vi toda la película pensando de que ahí había un misterio, que no era tan misterio, que este weón era la misma persona. Entonces, cuando llega al final, cacha, el final después de 2 horas y media de película, y este weón le dice, tú no eres el elegido. Paul era el elegido. Sí, Paul sí. hizo todas las cosas bien. Paul fue vivo y ahora tiene unas petroleras. Y yo dije, weón, entonces de verdad no era el hermano. Y me quedó la súper cagada con la película. Entonces, en mi caso, creo que eso es lo que justifica de que yo haya sentido como no muy bien la película la primera vez que la vi. Sí, po. Y eso me pasó Es que con son ese detalles que personaje. a veces te cagan el visionado, po. Uf, absolutamente. Eso como que te mata a veces las lecturas de las películas porque te quedáis pensando. Hay una cuestión, a mí me ha pasado muchas veces. Me pasa siempre con el cine oriental, weón, porque me cuesta caleta aprenderme los nombres. Una cuestión, un paréntesis, pero me pasa mucho porque me cuesta mucho aprenderme los nombres de los personajes de las películas orientales. Entonces Sí. estoy en la mitad de la película y mencionan a alguien y yo así como, ¿Quién ¿de quién chucha están es? hablando, weón? Sí. Así como que todos los nombres son tan parecidos y tan raros, weón. Entonces, bueno, y claro, te mata la experiencia a veces, pues son detalles, Sí. pero bueno, es parte de... Sí. Pero bueno, de todas maneras, este tándem actoral de estos dos señores es notable. Y además que aquí hay una cuestión también que a mí me parece interesante con respecto a la película, bueno, dentro de muchas cosas que tiene interesante, que es también cómo funciona la dinámica religiosa en relación también a el desarrollo de este mundo industrial, po. Ujú. O sea, también porque son cuestiones como de cultura general, pero hay un detalle en la película que a mí me parece también muy notable, que lo vi ahora para este visionado, no me había fijado antes, que en el fondo es todo el desarrollo que tiene el personaje de Daniel Plainview. Digamos, todos los logros que tiene Ujú. tienen un costo. Sí. De hecho, la película parte así, pues. El tipo está metido, ¿cierto?, en ese hoyo, está cavando para poder encontrar plata, y cuando encuentra la plata, ¿cierto?, dice, aquí está, esto es lo que andaba buscando, la trata de sacar y tiene el accidente. Sí, Es decir, nada de lo que logres va a ser gratuito. claro. De hecho, después, cuando el pozo, Sí. cuando encuentran el pozo con petróleo, bueno, hay dos, porque en un primer momento, el primer pozo, hay uno de los tipos que está metido abajo que muere, ¿cierto? Horriblemente. Sí, bueno, y después tienes el otro, que es cuando ya encuentra este gran pozo petrolero, y en esa explosión de ese pozo petrolero, su hijo pierde la audición. Sí. Me parece que como todos esos elementos sutiles, o no sé si son tan sutiles, pero yo no me había fijado la primera vez ni la segunda, ahora en esta tercera vez me fijé, que te van dando cuenta de cómo este sistema, en el fondo, este sistema capitalista, industrial, ¿cierto?, te va cobrando. Sí. Esto es literalmente venderle el alma al diablo, pues, ¿cachai? Te la va a ir cobrando de a poco. La fortuna la vas a tener, no te preocupes, ¿cachai? Como que el sistema te dijera, compadre, aquí usted va a encontrar petróleo, haga lo suyo, Claro, pero... los costos son otros. Sí, esto no le va a salir gratis para nada. Claro. Esto se lo vamos a ir cobrando, pero lentamente, y usted va a ir sufriendo lo que tiene que sufrir a cambio de que usted tenga esta fortuna, ¿cierto?, con la que va a terminar. Esa weá me parece también elemental. Fundamentalmente es un pacto con el diablo. Sí. Constante. Y eso refuerza la idea de que Daniel Plainview, ¿cierto?, es un personaje como de ultratumba. Sí. Que la música también como que nos está llevando como a ese tipo de lectura. Sí, tiene mucho sentido eso. Sí, oye, bueno, yo nunca había visto en pantalla, hasta antes de esto, creo, no que recuerde, al menos a este nivel, Ya. a dos personajes que se llevaran tan genuinamente mal, weón. Ah, Que se tuvieran tanta mala. Porque Sí. uno es más evidente en el odio que el otro. Pero los dos se odian. sí. Y bueno, yo creo que también es una cuestión importante en la película, que son dos personajes que son antagonistas, pero son muy parecidos, po. Sí. Los dos personajes son dos personajes cínicos, mentirosos, con mucha ambición. Embaucadores. Totalmente, de hecho, hay una de las escenas también más potentes de la película es la primera vez que Daniel Plainview va al sermón de Eli, ¿cierto? Eli quiere en el fondo sanar a una mujer mayor, ¿cierto? Y quiere sanar sus manos. Con artritis. Claro que está con artritis, y es muy interesante porque se pega un cagazo discursivo en el fondo, Sí. una incoherencia, y el tipo dice, mira, lo que pasa es que esto que yo tengo adentro, ¿cierto? Este espíritu que me está llamando me ha enseñado una nueva forma. Sí. Como que te está tratando de decir, sí, una forma más amable, pero acto seguido, el weón se transforma, ¿cierto?, en esta especie como de personaje sacado, se le sale la cadena y empieza a gritar, ¿cierto?, y con una voz casi gutural para expulsar a ese demonio. Sí. Y es como que en ese momento
Daniel Plainview se da cuenta de que este es un personaje muy parecido a él nomás, es un charlatán, como decís tú, y de hecho al final, cuando conversan, después de todo este show, literalmente Daniel Plainview le dice, buen show te mandaste. Claro, vaya espectáculo, le dice. Sí, tremendo espectáculo que hiciste, compadre. Y claro, porque son muy parecidos los dos personajes, po. Sí, uno va en busca de dinero y el otro en búsqueda de otro tipo de poder, ¿no? Sí. Es muy bueno también cuando tenemos la primera escena, que es la primera escena hablada prácticamente, cuando este weón le está vendiendo la pomada al pueblo. Sí. Hasta el día de hoy uno escucha esas pomadas en los empresarios, weón. Sí, weón. En todo lo que tiene que ver con esto del capitalismo, weón. Sí. Le ofrece pan, porque ahí no crece trigo, ¿verdad? Agua, le explica por qué van a tener agua, cultivos, ¿verdad? Y empieza a ofrecerle un montón de progreso, escuelas, caminos. Sí. Y nosotros vamos viendo la película porque se centra en este pueblo, ¿verdad? En esta zona. Y pasan los años y es el mismo lugar nomás, pues, weón. Lo único que ha progresado es el oleoducto de la weá. Sí, bueno, es que yo creo que también la película, y esto seguramente no es que lo vamos a descubrir nosotros, pero la película está haciendo... Yo no sé de qué se trata el libro, porque sé que está basado en ese libro, tenía la noción también que tú después lo dijiste delante, lo corroboraste, pero la película está planteando también una lectura, una visión acerca del desarrollo de este capitalismo en Estados Unidos, específicamente en Estados Unidos, pero el capitalismo en general, Claro. que es un sistema que, si uno lo piensa hoy día, la principal crítica al capitalismo, ya que no es que nos vamos a meter en política ni nada, pero la crítica es a los efectos residuales que tiene este sistema, po. El daño colateral. Claro, y que la película se van graficando en estas situaciones que le ocurren a Daniel Plainview, que mientras él logra, ¿cierto?, el éxito económico, lo que decía, le va cobrando de a poco, ¿cierto?, con sangre, de alguna manera. Pero me parece que es una lectura bastante concreta y yo creo que tiene mucho que ver con estas lecturas históricas, porque si uno lo piensa, no sé si en la cultura general nos equivocamos acá, pero la revolución industrial trae por supuesto que mucha riqueza, pero cuando uno revisa la historiografía, la gente vivía de manera insalubre, las ciudades eran un caos en términos de seguridad, Sí. no existía salud pública, la gente se moría en las fábricas, trabajaban niños, mujeres embarazadas. O sea, en realidad el caos social que genera la revolución industrial es brutal, weón. Claro. Y sabéis que una cuestión muy interesante es que, si bien la película nos muestra esta pugna entre la religión y el capitalismo de alguna manera, o la ambición, ¿cierto?, del dinero, ¿sabéis quién se hace cargo de los principales problemas sociales derivados de la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo? Es la Iglesia Católica, weón. Es la iglesia la que habla sobre esto que se va a llamar la cuestión social a fines del 1800, porque se da cuenta que en estas ciudades industriales de Europa y de Estados Unidos la gente está en las situaciones más precarias posibles. Claro. Y la iglesia lo hace, la religión, ¿cachai? Toma la carta en el asunto y dice, bueno, tenemos que preocuparnos de esto. Y de hecho de ahí deriva, bueno, la doctrina social de la iglesia, y deriva también el llamado, en el fondo, una iglesia que en ese momento tenía poder, por supuesto, hoy día está muy de capa caída, pero en ese momento obliga de alguna manera a los estados a hacerse cargo de esta cuestión que está pasando, ¿cierto? Que, claro, hay mucha gente llenándose de los bolsillos de plata, Claro. pero tenía un montón de gente en la caca. Claro, la miseria misma. Y eso hasta el día de hoy sigue siendo, pero literalmente cierto. Es decir, Sí. los problemas medioambientales que tenemos, ¿cierto? Los problemas laborales, que hay un montón de cuestiones que efectivamente son efectos residuales de este sistema y que la película de alguna manera lo presenta. Insisto, quizás estamos empujando la lectura, pero yo creo que la película lo presenta de alguna manera. No, para yo hacerlo, creo que ¿cachai? tenéis razón. Porque yo pienso lo mismo. Es más, yo me fui un poquito más en la volada y te decía que tenía una teoría al respecto. ¿Ya? Que era básicamente esta lucha del sistema capitalista contra la religión, porque era un obstáculo finalmente, po. Y tiene mucho sentido lo que decís, comparándolo con eso. Entonces al final es muy simbólico, pese a que hay mucha gente que encuentra medio grueso el final, por todo lo que pasa, por toda esa Sí. discusión que tienen y es lo que termina, ¿verdad? Pero se dicen cosas muy reales. De hecho, hay un momento que es una wea donde se me paran los pelos que hace Daniel Day-Lewis, que le dice la tercera revelación. Yo soy la tercera revelación. Sí, po. Es decir, Sí. el capitalismo es la tercera revelación. Claro. Eso era lo que iba a venir, eso es lo que llegó. Y terminó matándote, po, weón. Sí. ¿Por qué? Porque en un sistema así, tú tampoco puedes funcionar sin dinero. Sí, po. Porque este weón llega a pedirle plata finalmente. Claro. Eso es lo que quiere porque no tienen cómo sobrevivir, ¿verdad? Es la iglesia, él simboliza la iglesia.
Entonces finalmente el capitalismo, si quiere, mata a la iglesia o no. Le está poniendo la pata encima, le está diciendo, loco, weón, a ver, vamos calmándonos, weón, nunca he tenido poder sobre mí. Entonces siento que tiene mucho sentido lo que decís, o sea, lo vuelvo a decir. Y yo creo que eso Paul Thomas Anderson lo trata muy bien en la película, sin ser una wea directa, sin ser un tema directo. Puta, creo que eso lo hacen los genios nomás. Me iba a enganchar un poco ya que lo mencionaste, que quizás una de las críticas también a la película está en eso que decís tú, pues, como ese final grueso que tiene. No sé si es grueso, pero quizás como que el resto de la película va avanzando de manera más pausada y de repente como que pasaron muchos años, ¿cachai? Y como que te aparece de golpe el desenlace de estas historias, que en el fondo el desenlace de la película es el enfrentamiento de Daniel Plainview con esos otros dos personajes. Claro. Porque la película termina en el enfrentamiento con su hijo, claro, y en el enfrentamiento con Eli. Y en el enfrentamiento con su hijo saca a relucir, ¿cierto?, esta verdad, entre comillas, que siempre había estado escondida mientras veíamos la película, de que no era su hijo, que puede ser verdad o puede ser mentira, porque yo no sé si uno tendría que creerle todo lo que dice a Daniel Plainview, ¿cachai? Es un tipo bastante mentiroso. Entonces, puede ser que al final le esté diciendo eso para hacerlo sentir mal a su hijo y para él convencerse en el fondo de que se vaya nomás. O efectivamente nunca fue su hijo, lo cual le da mucha más malevolencia al personaje de Daniel Plainview, porque quiere decir que tomó a este hijo, a este huérfano en el fondo. No, espérate. No era hijo de él. No, pues por eso nunca digo. Lo fue. Pero no tenemos ninguna certeza de si sí o si no, a eso me refiero. No, hay una certeza. A ver. Era hijo del tipo que muere. Ah, y hay unos momentos cortados de la película en donde se da a entender de que Daniel Plainview es impotente. Por eso nunca está con una mujer. ¿Te acuerdas cuando va con el hermano a este prostíbulo? Verdad, y él verdad, está ahí verdad. sentado tomando nomás. Tenéis razón. Entonces él no puede tener hijo. No es hijo de él, es hijo del amigo que muere, del socio que muere ahí en el hoyo. Pozo. Claro. Ya, perfecto. Sí, ahora, ya. claro, con respecto a lo que tú decís, puede que el hijo lo pueda percibir de esa forma, que le esté diciendo no eres mi hijo, básicamente porque no se parece a él, no se parece en cómo es él. Sí. Puede que el hijo lo pueda tomar así que da un poco lo mismo. Yo lo decía solamente porque, claro, el tipo le está tirando, digamos, esta mierda encima al hijo, para en el fondo ya para desprenderse de él finalmente y decirle, ya sabes que si querés irte, ándate, pero llévate esta verdad encima. Claro. Que además te lo digo con todo el odio, porque entre otras cosas, sí, que es una cuestión muy, también muy simbólica, que el hijo en el fondo le pertenece, pues el hijo es una cosa para Daniel Plainview. Es una inversión. Exactamente, pero eso no quiere decir que durante la trama de la película nosotros no veamos que hay afecto, porque en algún punto también la relación, por muy de socios que sea, como dijimos al principio, igual tiene elementos de afecto, es decir, el tipo está preocupado de su hijo, sufre cuando queda sordo, entonces como que efectivamente hay eso, pero siempre lo utilizó para venderse como un hombre de familia, qué sé yo, y decir que su señora había muerto en el parto, y etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, cuando el hijo dice, ¿sabes qué? Voy a tomar mi propio camino, el weón lo echa. Porque de alguna manera es como decir, si no eres mío, no eres de nadie. Es decir, si te quieres ir, perfecto, pero olvídate de mí porque tú fuiste mío porque me perteneciste, en el sentido como más cosificados, ¿cachai? De la situación. Sí. Eso era el hijo, ¿cachai? Y al final entonces ya lo despacha nomás y sé que si te quieres ir. De hecho, es súper cuático cuando el hijo vuelve después de irse como a este internado. Porque Daniel Plainview nunca se le ocurre, o no nos muestran nunca eso, nunca está interesado en aprender, por ejemplo, cómo comunicarse con su hijo. Claro. ¿Cachai? Sí, eso es súper importante. Y la sordera es como simbólica también en relación a cómo ellos pierden finalmente el vínculo, po. Claro. Que yo también lo interpretaba de la siguiente manera, porque yo decía, este niño queda sordo, ya no puede comunicarse con su papá, pero lo que me parecía a mí clave, según la interpretación mía, es que no lo puede escuchar. Y resulta que Daniel Plainview es un tipo bastante mentiroso. Entonces, ¿con qué se queda el hijo? Con lo que puede ver, con los actos. Claro. Así lo interpretaba yo. Entonces, claro, como el pendejo ve los actos de su papá, finalmente termina siendo una versión, entre comillas, distinta a su papá. Porque al principio nos muestran como este niño que es la misma versión de su papá, pero cuando se pierde esta comunicación y cuando crece, el hijo quiere ser otra cosa. Claro. No quiere ser su papá, porque él lo vio. No tuvo que escuchar sus sermones ni tuvo que escuchar sus mentiras, simplemente vio cómo actuaba su papá. Claro. ¿Cachai? Entonces me parecía muy elegante de alguna manera y muy bonito también en algún sentido, como incorporar esta dificultad en la audición del hijo, ¿cachai? Para poder desprenderlo del papá, weón. Me parece un análisis la raja, weón. Yo no me había percatado de eso, weón. Y ahora que lo decís,
Tenéis toda la razón, po, weón. ¿Qué queréis que te diga? ¿Sabes que me fijé en un detalle esta vez, weón? A ver. ¿Te acuerdas cuando Paul Sunday llega a proponerle el trato a Daniel? ¿Ya? Y él le pregunta si se puede sentar cuando entra a la oficina. Para que conversen, ¿verdad? Sí, sí. Y Daniel le dice, sí, siéntate. Y cuando están en el terreno de los Sunday y entra Eli para pedirle que le dé el pase para que él dar el discurso como de bendición a la torre y todo Sí, eso, ¿verdad? sí, sí. El one llega, pase, se sienta. Ah. Y ahí tenéis las diferencias entre los hermanos. Claro. Claro, ahora pude verlo como diferencia entre hermanos porque como te dije, la primera vez que la vi pensé que eran la misma persona. Pero claro, ahí tenía la soberbia de este weón, Sí, ¿cachai? Demostrada absolutamente. en un acto muy, 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 muy sutil. Y bueno, Daniel también tiene, weón, unas frases que son pero increíbles, po, weón. Cuando está por comprar los terrenos de los Sunday, entiendo que le dice a su asociado, no sé si a su socio Sí. o a su hijo. No recuerdo cuál de los dos, pero le dice, no les voy a pagar como si hubiera petróleo. Les pagaré como si Ah. fuera un terreno con codornices. Y le dice al hijo. ¿Cierto? Le dice al hijo cuando están mirando el horizonte. Como el Rey León. Esa parte, sí, con el Rey Todo León. esto es mío, le dijo el weón. Claro, pero sí, Sí. le dice que no le va a pagar como si hubiese petróleo. Y hay otra en donde le dice a Henry, el hermano, quiero ganar el dinero suficiente para alejarme de todos. Sí. Cuático. Sí. Y el buen dice que lo odia a todos, po. Sí, pues y la representación en el fondo, por eso digo, esa representación del capitalismo, cuando Daniel dice, soy competitivo, probablemente sea mi naturaleza, la competencia. Sí. Quiero estar por sobre todos y la competencia es clave para entender este sistema. Pues. No, y lo peor de todo es que no dice que quiere estar sobre todos compitiendo. Quiere que los demás no ganen. No, por supuesto. Él quiere pues. ganar, ¿no? Absolutamente. Pues. Y además que eso se suma a esa idea también que planteas tú de que el tipo tiene un desprecio por las personas. Claro. Como esta lectura perversa de este sistema, que por supuesto que nos ha dado mucho, pero inevitablemente uno no puede pensar o no puede dejar de pensar en esos efectos residuales que hemos conversado. Claro. Bueno, yo iba a decir unas cosas del montaje. Dígalas nomás. Generalmente la película pareciera que es larga, y lo es, pero podría haber sido mucho más larga, siento yo. Sí. Me refiero a que si no hubiesen tomado ciertas medidas, como por ejemplo cuando Daniel de repente está dando alguno de sus discursos, porque es un charlatán básicamente, Sí. tenemos otras acciones en imágenes, ¿cachai? O sea, él está hablando de una cosa y están pasando dos cosas en pantalla finalmente, porque aprovecha lo sonoro y aprovecha lo visual por Thomas Anderson. Ah, claro. Esa weá la encuentro la raja, lo encuentro pero que es un recurso además muy simple. O sea, no hay nada del otro mundo, lo han hecho miles de directores, pero él lo ocupa en el momento preciso. Mm. De hecho, hay una parte cuando está hablando con la pareja Bankside, que son uno de los primeros que les compra terreno. Todavía no sabemos si llegan a acuerdo o no. Y en la película saltamos a otra imagen. Ah, sí, Entonces po. nosotros no sabemos si llegaron a acuerdo o no. Pero en esa imagen lo que vemos es el pozo, weón, reventando, ¿verdad? Es decir, llegaron a acuerdo, ¿cachai? Esos son Sí. ideas, weón, de montaje que son muy simples, insisto en eso, pero que son muy necesarias, weón. Y nos contó todo. No necesitamos que el caballero le dijera, sí, ya, lleguemos a un acuerdo y un plano de las manos estrechándose, ¿verdad? No. Salió el petróleo y nosotros entendemos de que, ok, hubo acuerdo, listo. Y ahí se acaba todo eso. Y lo otro que es el salto de tiempo más maravilloso que hay en toda la película, y el más grande, que es cuando saltamos de 1911, si no me equivoco, Sí. al 1927. Nosotros no sabemos lo que pasa en todos esos 16 años, más o menos. ¿Y cómo salta por Thomas Anderson? Súper simple. Pone a estos dos niños, Sí, a esta niña comunicándose, po. comunicándose con él, ¿verdad? Aprendiendo a comunicarse con él, que es lo Exacto. que no hizo Daniel, tal como tú decís. Tal Y cual. los vemos varias veces juntos hasta que de repente los vemos nuevamente y sabemos que son ellos, pero son otros actores, porque es tan grande. Sí, po. Esa weá la encontré maravillosa, weón. Es como. Y dura 3 esta weá es segundos, es súper muy sencilla. cortito y ya te 3 explicó segundos. lo principal que pasó. También porque Claro. te da como a entender el gran hito que pasaron en estos 16 años, Sí. pero además, que también es muy interesante, que después te muestra por primera vez a Daniel Plainview en un lugar distinto en el que hemos visto durante toda la película. Claro. Durante toda la película la verdad es que el tipo se está haciendo millonario, pero nosotros nunca lo vemos vivir con lujos. Sí. Lo vemos a la par con toda la gente que está ahí viviendo, qué sé yo, en los campamentos que van armando, en estas casas que tampoco son la gran cosa. Y al final lo vemos en una tremenda casa, ¿cierto? Que se nos da a entender con mucha profundidad, unos pasillos largos.
Y el tipo encerrado en un palacio finalmente, tal cual como Drácula, ¿cierto? Claro. Muy en la línea del Ciudadano Kane, ¿cachai? Este personaje que termina solo, aislado nomás, rodeado de casa. O sea, solamente tiene casa, eso es. Sí. Una tremenda casona llena de cosas. O sea, el weón le está disparando unos trofeos. ¡Qué Sí, chucha! weón, está en una La weá situación... rara, weón. Sí, weón, ya no sabe qué hacer, ¿cachai? Ya lo tiene todo. Claro. Bueno, y hay otras cosas que anoté. ¿Ya? Y esto quiero hablarlo quizás no muy en profundidad, pero me interesa saber tu opinión. A ver, Primero, el personaje de Henry. ¿Era tan necesario en la película? ¿el hermano? Sí. Puta, yo creo que sí. ¿Ya? Y te voy a decir por qué. Ya. Yo creo que era necesario porque es una forma de alguna manera de decir de que este personaje de Daniel Plainview es un weón solo. Ujú. Y es un tipo que no tiene familia. Y que pareciera ser que tiene como esta, no sé si incongruencia es la palabra, pero en algún momento lo mismo que le pasa con el hijo. Manifiesta afecto. Ujú. Pero al final, weón, nunca tuvo afecto por él. Y con el hermano me pasa un poco lo mismo, que en un momento como que pareciera que está muy contento de tener este hermano, que también lo utiliza, lo trae como para trabajar nomás. Ujú. Pero finalmente el weón no tiene nada. Es un tipo completamente solitario, ambicioso para sí mismo, ¿cachai? No está pensando en nadie más que en él. Y que no acepta tampoco la tradición. Eso también porque finalmente cómo termina con este hermano falso, simplemente matándolo. Por supuesto que lo engañó, Claro. pero el tipo le da una explicación que bueno, uno la puede aceptar o no, pero simplemente se deshace de él, po. Claro. Así por lo menos lo veo yo. Tampoco lo mastiqué mucho porque no lo había pensado. Ahora que me lo preguntáis nomás, te doy la respuesta que se me ocurre. Claro. También está el título, pues, There Will Be Blood, como que me lleva a relacionarlo con los lazos sanguíneos. Porque al final él se deshace de dos personas que eran su familia, pero finalmente ninguno de los dos eran lazos sanguíneos. Quizás por ahí puede ir, o quizás estoy hilando muy fino en realidad. Puede ser, yo Una mierda de todas maneras, análisis. sí, yo de todas maneras había hecho como una pequeña interpretación, pero estaba relacionada con algo que dije, que en el fondo esta idea de habrá sangre, que en el fondo tiene que ver con esto de que, bueno, esta maquinita en la que te vaya a subir, que es el capitalismo, Sí. aquí, compadre, va a haber sangre. Sí. Sangre por sangre, Guatón Byron. Esa es la premisa. Sí. ¿Cachai? Es como, sí, po. O sea, que no hay otra forma, ¿me entendí? Eso es lo que yo entendía. O sea, como porque el nombre de la película es una afirmación. Claro. Habrá sangre. Claro. Y esto es así, no hay ninguna posibilidad de que no. O sea, aquí Claro. se te va a cobrar con sangre. Por eso, bueno, pero estaba relacionado con lo que había dicho antes. Esa era mi interpretación del título. Oye, al final hiciste que me gustara el título, weón. Igual me gusta Petróleo Sí, Sangriento. me sigue gustando también Petróleo Sangriento y también me gusta Pozos de Ambición, weón. Sí, son buenos Los títulos. personajes ambiciosos me parece que habla mucho de la película. Oye, y en base a lo de Henry como personaje para Daniel, ¿era necesario, weón, matarlo? Porque ahí tú lo dijiste, le da una explicación Sí. que a oídos de uno parece bastante coherente y finalmente no hizo tanto daño el tipo, ¿cachai? No, El punto es que este personaje como que no se quiere sentir traicionado. Ese es el problema de él. Hay una cosa de orgullo ahí también. yo creo que sí. El solo hecho de saber de que por ahí anda alguien que lo pudo engañar es suficiente como para deshacerse de él. Para weón. este personaje, La claro. idea de que solamente pueda contar esa historia después el personaje de Henry no es aceptable para Daniel. Claro. Así funcionan los mafiosos también, weón. Claro, o sea, esta weá muere aquí con nosotros. Claro. Nadie va a saber que tú me engañaste. Sí. Ni cagando. Oye, me di cuenta de un detalle. Si te fijáis bien en las manos de Daniel, siempre están sucias. De petróleo, de tierra, ¿verdad? Barro. Sí. Y cuando saltamos a 1927 y está en esta casona, sus manos están sucias también, pero de tinta. Ah, no caché esa parte, weón. En esos momentos probablemente pasa solamente firmando papeles. Claro, y weón. tiene las manos todas sucias de tinta, po, weón. Sí, no había Que es un cachado detalle eso, muy weón. bonito que encuentro yo. Sí. Oye, Héctor, ya estamos como llegando al final. ¿Queréis decir algo más? Lo que te falta Yo creo que decir. es una película que si alguien la vio hace tiempo merece muchos visionados. Cada vez también es una película en la que se pueden encontrar nuevas cosas. Por lo que hemos conversado acá, nos ha pasado a nosotros de volver a revisarla y entender nuevas cuestiones. Pero además me voy a quedar con una idea o con una recomendación, entre comillas, también de ir a ver el cine de Paul Thomas Anderson. Creo que es un director que merece la pena también volver a verse muchas veces. Y nada, Daniel Day-Lewis es un actor también que es muy disfrutable. A mí Daniel Day-Lewis, qué sé yo, Philip Seymour Hoffman, que también lo mencionamos, son de esos actores que yo puedo ver sus películas por el simple hecho de que estén ellos. No me interesa mucho más. De hecho, las películas pueden ser quizás no tan buenas, Claro. pero el simple hecho de ver a estos personajes haciendo lo que hacen
para mí es muy, muy, muy placentero. Así que una película súper recomendable de There Will Be Blood. Tiene muchas lecturas, nosotros nos hemos quedado como siempre cortos porque podríamos decir muchísimas cosas más, pero ahí también la tarea de cada uno de ir buscándole sus propias interpretaciones. Sí, de hecho a mí se me quedan muchos apuntes, pero Sí, igual. te digo algo, voy a confesar por primera vez algo acá en el podcast. A ver. Yo generalmente llego al podcast muy tranquilo, muy relajado, pero con esta película llegué muy tenso. Oh. Sentí que lo iba a hacer pésimo. Lo hiciste bien, Claudio, tranquilo. Ya, aprobé, al menos, parece. Sí, bueno, yo también la recomiendo. Antes quiero decir un dato duro que me dio mucha risa. ¿Ya? Que la escena cuando Daniel lleva a esta piscina de petróleo a Eli, ¿verdad? Y lo revuelca y le da unas cachetadas, Sí, lo arrastra, sí, lo verdad. humilla hasta el máximo. Y que después se las devuelve. Eso me dio mucha risa porque esa escena la rodaron y al otro día rodaron la escena del bautizo. Ah. Así que te podés imaginar que esas cachetadas que le pega Paul Dano a Daniel Day-Lewis probablemente tenían algo de venganza. Por ahí. supuesto. Sí, es notable esa parte. Bueno, esas dos, porque Sí. los tipos se van como ya a la violencia física, ya no solamente a la tensión de las palabras. Sí. Bueno, yo también la recomiendo mucho. Mi película de Paul Thomas Anderson favorita siempre va a ser otra porque es más especial para mí nomás. Pero siento que esta es una de sus películas perfectas. Sí. Lo digo con signo de interrogación. Mm. Pero sí, onda como que no tengo problemas en verla mañana de nuevo. Y pasado mañana otra vez. Sí. Creo que no tendría ningún problema. Son de esas películas. Totalmente. Y yo catalogo así las películas. Si me dan esas ganas es porque una de mis películas favoritas de la vida. Muy y bien. la recomiendo con mucho amor. Excelente. Y nerviosismo. Ya, compañero. Muchas gracias por haber estado en este episodio. No, Claudio, gracias por la conversación. Y muchas gracias también a quienes nos escuchan. Que estén muy bien, Héctor. Igual, cuídate. Chau, chau. Chau. Además de Cineteca Perdida, te recomendamos que escuches El Álbum Esencial, nuestro podcast hermano donde se analizan importantes discos en la historia de la música. También te recomendamos a nuestro podcast amigo Se Escucha Desde Acá, con toda la entretenida conversación de Carlos Huerta y Felipe Chandía. Te esperamos en el próximo episodio.